Y está con nosotros el día de hoy Giovanna Vélez Fernández, es abogada penalista. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Nicolás, gracias por la invitación. Usted se ha convertido, doctora, en protagonista de este tema de la tesis de la doctora Patricia Benavides, fiscal suprema, ex fiscal de la Nación, que fue objeto de una serie de medidas. Ha habido todo un tira y afloja que ya no vale la pena perderse en el detalle, pero en medio de todo esto había la discusión sobre las tesis universitarias de la, ¿no es cierto?, de la doctora Patricia Benavides. Sí, así es. Y lo que usted dice es que no solamente hubo un plagio, la plagiaron. Sí, efectivamente, bueno, me enteré el día lunes a raíz del reportaje que salió en un programa periodístico. La verdad, no tenía idea de que había sido agraviada por el plagio. O sea, efectivamente habían comentarios que probablemente la tesis había sido plagiada y por eso es que no se quería presentar públicamente. Pero lo que sí me sorprendió es que, como se advierte no solo en el reportaje, sino ya de la comparación de la tesis que recién se ha hecho pública, ¿no? La han publicado algunas páginas web, y al revisar un artículo que escribí hace 19 años sobre la necesidad de cambio en el sistema procesal penal peruano, o sea, cuando recién se iba a implementar el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal, sí. Claro, entonces revisé el capítulo 5 de la tesis de la fiscal Benavides y ahí advierto que hay como 30 páginas, o sea, prácticamente el íntegro del artículo que tengo aquí, que tiene como 26 páginas, ¿no? Entonces, tal cual está copiado. O sea, no se ha dado el trabajo ni siquiera de voltearlo, como decimos en términos periodísticos. En periodismo tú agarras un texto y lo volteas. Es decir, agarras el contenido y lo escribes con otro lenguaje, le cambias palabras. Al final estás diciendo lo mismo, pero con otras palabras, ¿no es cierto? Claro. Pero en su caso, ni eso. En su caso, lo que han agarrado es han copiado y han pegado. ¡Pum! Listo. Claro, eso sí, lo que comenta, sí, efectivamente es posible parafrasear, coger algunos párrafos, citarlos, hay distintos tipos de citas también, pero bueno, no es que sea uno o dos párrafos donde se podría pensar que quizás la señora Benavides no citó adecuadamente o se olvidó de hacerlo, sino que está copiado prácticamente de inicio a fin, e incluso las conclusiones, ¿no? Y eso es lo que sorprende, porque, bueno, he leído directamente y he advertido ello, ¿no? Al margen que, bueno, la tesis ha sido pasada por el Turnitin y sale como con un 84, 86% de similitud, 84%, ¿no? De similitud, que es una barbaridad, ¿no? Claro, y no solo ha sido mi caso, sino también entiendo que de otros autores, pero en el artículo que yo escribí, bueno, sí se ha copiado en su integridad. Y este es uno de los trabajos que realicé cuando trabajé el tema de la reforma como secretaria técnica en la Comisión del Poder Judicial. Entonces, bueno, revisé el código en su integridad, advertí que habían ciertos vacíos y contradicciones a nivel procesal en plazos de detención, de convalidación, de prisión preventiva, y ese trabajo lo llevé al plano académico, ¿no? Entonces yo acá hago una serie de citas de las fuentes, de los autores que revisé en su momento, y tal cual ha sido copiado, incluso hasta las citas, ¿no? Entonces, bueno, sí me sorprende. Hablaríamos, bueno, en términos penales de un presunto plagio, pero en la realidad es que sí está copiado tal cual, ¿no? Entonces, por eso yo... Claro, pero porque ¿qué es cómo califica esto? Es decir, no es que ha metido un texto y no lo ha citado adecuadamente, porque uno puede poner como dicen algunos autores y citas, no, nada, es como, esto es mío, esto se me ha ocurrido a mí, y lo escribes como si las ideas que están contenidas en ese texto fueran de ella. O sea, se apropia no solo de un contenido, sino incluso del texto literal de otra persona. No dice y aclara que el texto es de otra persona
y lo pone como suyo. ¿Eso qué significa en términos penales? Claro, en términos penales configuraría el delito de plagio, que está en el artículo 219 del Código Penal, porque efectivamente hay varios tipos de cita, ¿no? El estilo clásico, APA, en fin, diferentes estilos en los cuales se puede a veces marcar en el Turnitin cuando se utiliza el estilo clásico y no el APA, por ejemplo, ¿no? O sea que ¿Y cuál es la diferencia? el estilo O sea, clásico es... sí. perdón, doctora, para que la gente entienda, el Turnitin es un sistema fantástico que se ha desarrollado de tecnología para verificar las copias y plagios. O sea, tú agarras un texto, lo metes al Turnitin, en el Turnitin está toda la información de todos los textos que se han escrito y se compara Claro, con todo se lo que compara. existe, y ahí es donde salta si ese texto que tú has escrito como tuyo en realidad ya había sido escrito por otro, y se establecen los porcentajes de similitud, Sí. ¿no? Claro, sí, efectivamente. Lo que pasa es que a veces, bueno, ahí el citado que es a pie de página y el Turnitin a veces como que exige que además esté citado dentro del propio texto, ¿no? Entre paréntesis, que es el citado APA. Pero en el caso de ella lo ha copiado tal cual. Yo he revisado incluso la bibliografía y no aparezco. No solamente no me ha citado, Es decir, sino tampoco... claro, porque lo que tú puedes hacer es poner un texto Claro. y a pie de página abajo poner 1 o 2 según digamos, el llamado que haces Sí. al costado del texto, y abajo pones según escrito, tomado del texto, ¿no es cierto? Bueno, eso no existe, pero tampoco existe en el mismo texto, ¿no? Dice, como dice, ¿no es cierto? Claro, no. La doctora Giovanna Vélez, eso tampoco dice. O sea, no dice nada. No dice... Ni pie de página, ni cita directa de la fuente. Simplemente pone el texto como suyo, una vez más. Claro, está copiado porque aparece incluso hasta las citas que yo he realizado tal como yo las he hecho, ¿no? Entonces, aparece tal cual en la bibliografía. Tampoco no aparezco como fuente que habría sido revisada. Y esta publicación, por lo que, bueno, ya desde hace como 19 años y fue uno de los primeros trabajos que se hizo en tema de reforma, advirtiendo justamente los vacíos y contradicciones, no temas de plazo, entre una detención y otra, por ejemplo. Son conclusiones, bueno, inéditas que se han copiado, y este trabajo ha sido citado sí por otros autores que han realizado tesis de maestría, doctorado, tanto a nivel nacional como en el extranjero, pero sí me han citado de manera adecuada, ¿no? O sea, sí se ha hecho la referencia correspondiente, cosa que no ha ocurrido en este caso, y por eso he acudido al Colegio de Abogados para que sea investigado este tema en la Comisión de Ética, y también estoy preparando una denuncia ante Indecopi, porque sé que ya hay casos, bueno, ha habido precedentes en los cuales se ha sancionado por ese tipo de situaciones, ¿no? Ahora, el hecho de que la tesis no haya aparecido durante todo este tiempo, o sea, está claro que ella y personas cercanas a ella tenían copia de la tesis, ¿no es cierto? Y tenían la convicción de que si la tesis era pasada por el Turnitin, era evidente que iba a salir jalada, por así decirlo, ¿no es cierto? Se iba a acreditar que acá había habido un plagio grosero. Ahora, en algún momento se pensaba, ya, eso plantea un problema ético. No es solo un problema ético, que dicho sea paso, lo es, ¿no es cierto? Claro. Lo es. O sea, la pregunta es, si tú puedes ser fiscal de la nación y para obtener tus grados has hecho trampa y te has copiado y te has apropiado de ideas ajenas, ¿no es cierto? Y de textos ajenos. Eso ya te plantea un problema. Pero más allá de eso, lo que usted dice, doctora Vélez, esto es un delito. Sí. Sí, es un delito, efectivamente, al margen de las sanciones administrativas, de las faltas éticas, sí constituye un delito que está previsto y sancionado en el Código Penal, por el cual entiendo que la Fiscalía ya ha iniciado investigaciones también sobre esto, de oficio. específicamente. Sobre esto y otros temas. Igual presentaré la denuncia correspondiente, además de las vías administrativas a las que ya he acudido, ¿no? Empezando por el Colegio de Abogados,
y también ¿El colegio de abogados en qué sentido? En el sentido de que si un abogado para obtener su tesis comete el delito de plagio, puede perder el registro como abogado, ¿no es cierto? Eso es una de las causales, es decir, es una falta grave, ¿no es cierto? Que te puede llevar a perder tu título, ¿eso puede pasar? Claro, efectivamente en el Colegio de Abogados hay un código de ética del abogado y hay una serie de obligaciones y de principios que se deben respetar, ¿no? Como el de probidad, el de idoneidad. Entonces, ello daría lugar a que, bueno, el Comité de Ética puede investigar el caso e incluso abrir un proceso administrativo disciplinario que podría culminar en una inhabilitación. El tema de la pérdida del grado, entiendo que eso podría derivarse de la denuncia también de Indecopi, porque de obtener un resultado favorable tendría la universidad que sancionar. Ahora el tema es que, bueno, tengo entendido que la universidad a las peruanas ya no existe, ¿no? Entonces, bueno, ahí no sé exactamente qué procedimiento se podría seguir. Porque ahí se aburró. Tenemos que ir a la pausa, doctora. Están presionando acá a la señora Magariño. Vamos a la pausa, señora Magariño. Regresamos inmediatamente. Usted es exitosa. La voz de los que no tienen voz. Porque acá, ¿quién es? Los censos nacionales 2025 son una herramienta clave para conocer la realidad del país. Sabremos cuántos somos, cómo vivimos y las necesidades para cada región. Es confidencial y solo se utiliza con fines estadísticos. Los censos durarán 3 meses, de agosto a octubre. Participa y construyamos un Perú más informado y justo. En Exitosa, contra el tráfico, con Ricardo Rondón. ¡Arrancamos! Bienvenidos nuevamente juntos. Hoy saludamos a la costa, Sierra Selva y por supuesto también a todos nuestros amigos transportistas, taxistas, microbuseros metropolitanos, mototaxistas. Todos están conectados en este momento a través de Exitosa en Contra el Tráfico. Contra el tráfico, de 4 a 6 de la tarde, por Exitosa, la voz de los que no tienen voz. En 4 años demostramos que juntos lo podemos hacer todo, porque no solo fuimos tu voz, fuimos tu apoyo e hicimos nuestra, tu bandera. Salva una olla de Exitosa. 4 años al servicio de las poblaciones más vulnerables del Perú. Salva una olla, feliz aniversario, que sigan los éxitos y Exitosa, porque día a día nos sigue apoyando a las ollitas comunes. Salva una olla, 4 años. Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Consejos. Para el cumplimiento del Reglamento Nacional de Tránsito, está prohibido adelantar o sobrepasar a otro vehículo, invadiendo la berma, separador, jardín u otras zonas de la vía no previstas para la circulación vehicular. Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Comunícate al WhatsApp de Exitosa 940-800-800. El WhatsApp de Exitosa. La temperatura en Lima 16 grados, Tumbes 21, Moquegua 19 grados, 8 de la mañana con 30 minutos.
Desde los estudios de Exitosa, la abogada penalista Giovanna Vélez confirmó que el artículo académico que elaboró años atrás aparece en su integridad y sin citar en la tesis de doctorado de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Y al revisar un artículo que escribí hace 19 años sobre la necesidad de cambio en el sistema procesal penal peruano, revisé el capítulo 5 de la tesis de la fiscal Benavides y ahí advierto que hay como 30 páginas, o sea, prácticamente el íntegro del artículo que tengo aquí, que tiene como 26 páginas, ¿no? Entonces, tal cual está copiado. Está copiado prácticamente de inicio a fin, e incluso las conclusiones, ¿no? Giovanna Vélez anunció que presentará denuncias ante el Colegio de Abogados de Lima y otras acciones administrativas. Presentaré la denuncia correspondiente, además de las vías administrativas a las que ya he acudido, ¿no? Empezando por el Colegio de Abogados. Entonces, ello daría lugar a que, bueno, el Comité de Ética puede investigar el caso e incluso abrir un proceso administrativo disciplinario que podría culminar en una inhabilitación. Y en el ámbito internacional, la Defensa Civil de Gaza denunció este miércoles ataques sistemáticos contra viviendas y zonas residenciales en la ciudad de Gaza, pese a las negociaciones en curso y el llamado de Donald Trump el pasado viernes a que Israel detenga los bombardeos. 8 de la mañana con 32 minutos. Tú estás en Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Continuamos en Hablemos Claro con Nicolás Lucar. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 en la FM en Lima, canal 34, Movistar 6.1 en la televisión digital terrestre. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro. Está la abogada penalista Giovanna Vélez Hernández en nuestros estudios y tiene en las manos un asunto muy, muy grave porque ha encontrado que un texto completo que ella escribió con respecto al Código Procesal Penal ha sido copiado literalmente, exactamente, copiado y pegado en una de las tesis de Patricia Benavides, que presentó ese texto como suyo. Es decir, no es que citó, no es que dijo que era una de tercero, no es que puso una nota a pie de página explicando que ese texto, no, nada. Lo puso como si fuera suyo y eso es muy grave porque, como nos ha explicado la doctora Vélez, eso le enfrenta al delito de plagio, que tiene varias consecuencias. Una, en la Comisión de Ética, en el Comité de Ética del Colegio de Abogados, porque una conducta de esta naturaleza es una falta grave que la puede llevar a perder el título de abogado, el derecho a ejercer como abogada. Y si no es abogada, no puede ser fiscal, y menos aún fiscal suprema, ni de lejos fiscal de la nación. Ahora, eso no la va a exonerar, además de responsabilidades penales. Esto es lo que decía la propia Patricia Benavides, doctora Vélez, sobre este tema. Adelante, por favor. Esto lo dijo ¿cuándo, señora Magariño? El 26 de junio. 26 de junio ahorita, ¿no? Adelante, por favor. Doctora, usted ha dicho que es una mujer de derecho y que busca la transparencia en todo este contexto en el que nos encontramos. Teniendo en cuenta eso, ¿por qué hasta ahora no ha presentado su tesis doctoral? Hoy día en la mañana el doctor Abando ha mencionado que no lo hace porque la ley no lo exige. Sin embargo, para tener más transparencia en toda esta situación, es un tema de fondo su tesis doctoral que hasta ahora nos ha presentado. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Cuáles son las justificaciones al respecto? Muchas gracias. Con respecto a la tesis se ha dicho muchas cosas. Exitosa. Conforme ya se ha señalado, esto incluso ha sido materia de investigación fiscal y administrativa, y es el propio señor Aldo Vázquez de la Junta Nacional anterior que señaló de que no había ninguna falta administrativa al respecto.
quiero aclararles, mis tesis tanto de doctor como de maestría son del año 2008 y 2009, hace más de 17 años, y con una ley anterior donde no se exigía un repositorio. Entonces, ¿cómo pueden exigir algo a lo cual la ley no estableció como obligatorio? Además, ¿por qué exigir una tesis? O sea, algún estudiante de alguna facultad, les voy a pedir que me traigan su examen que dieron para acreditar que su nota fue esa. Para eso no están las actas. ¿Están las actas en las cuales se determina que obtuvo tal calificación? ¿O alguno de ustedes ha guardado su examen de matemáticas, de literatura, comunicaciones? Sí, universitarias sí se suelen guardar, por eso la pregunta. Le estoy diciendo que mis tesis ha sido hace más de 17 años y con otra ley. No confundan a la opinión pública. No confundan, basta ya de eso. Basta de tantas mentiras. Estoy con una ley anterior donde no había repositorio. El problema es que la que está mintiendo es ella, ¿cierto? Porque sí tenía la tesis y doctora, usted se sorprendió porque se ha acreditado que Jaime Villanueva, el famoso filósofo, amigo íntimo y testigo y cuchillo de Patricia Benavides ahora, en abril entre marzo y abril del año 2023, a través de una plataforma de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, había introducido la tesis para pasarla por el Turnitin. Y el resultado es que salía jalada. Entonces, sabían que la tesis no pasaba el Turnitin y decidieron ocultarla por eso. No es que no la tenía, claro que la tenía. Y decidió no presentarla para no exponerse a esta situación que ahora se revela, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Bueno, es un tema también del cual me he enterado recién, que ya se había pasado, como mencionas, por el Turnitin, había salido como 84 o 86% de similitud, y por eso es que no se hizo pública, porque si hubiese salido menos porcentaje, bueno, se hubiera presentado. Además, bueno, me extrañan las declaraciones también de la fiscal Benavides, porque un trabajo de investigación que uno sabe que ha realizado, se guardan los archivos, y más bien es un motivo de orgullo y no de escarnio, como decía ella, que se podía hacer si es que presentaba su tesis, más aún cuando esta fue aprobada con la máxima mención de cum laude. ¿Qué era para usted? Doctora, o sea, la mención era para usted, porque si el trabajo era bueno era por lo que usted había hecho, no porque había apropiado. Ahora, regresemos a las consecuencias, porque acá hay una grave falta a la ética en el ejercicio del derecho, de la abogacía, lo cual lo puede llevar a perder el título, pero además va a tener consecuencias penales. Usted ya la ha denunciado, va a denunciarla por plagio, porque usted dice, hay un procedimiento en Indecopi, ¿no es cierto?, que tiene sanciones económicas muy severas y entiendo recomendaciones a otras instituciones como el Colegio de Abogados y el propio Ministerio Público, pero aparte... o sea, usted dice, ya la Fiscalía abrió una investigación sobre esto, ¿no? Claro, sí hay una investigación en curso, entiendo, por este y otros temas. Igual ya al haber salido a la luz la tesis y poder hacer la comparación, sí se está trabajando también para un sustento desde la investigación científica, en lo cual me está apoyando la Universidad Católica Sede Sapiense, de la cual soy docente, para poder presentar un caso sólido ante la Fiscalía y también tenerlo como un medio probatorio adicional para la investigación que se va a realizar en el Colegio de Abogados y a su vez en Indecopi, ¿no? En Indecopi voy a presentar una denuncia también. Ahora, ¿y cuál es la pena, la sanción que establece el Código Penal para este tipo de delitos? El Código Penal establece una sanción de 4 a 8 años. O sea, que podría ir presa Patricia Benavides por esto, ¿de eso es lo que estamos hablando? Bueno,
tendría que hacerse la investigación correspondiente, ¿no? Porque, bueno, ha sido un tema, una tesis de hace varios años, sin embargo, claro, recién se está descubriendo ahora. Ahí va a entrar en discusión, ¿no?, la prescripción por un lado, pero también va a entrar en discusión los agravantes, es decir, si ha habido, por ejemplo, la obtención de beneficios a raíz del uso de una tesis que en realidad no era tuya, era producto de un plagio, y la usas, por ejemplo, para ser nombrada fiscal, para elevarte a fiscal suprema y hasta para ser electa como fiscal de la nación. Es decir, se has hecho un uso de un instrumento producto de una ilegalidad. El delito no es hace 18 años, el delito es ahorita. Claro, ¿no? ahí también tendría que evaluarse el tema de los efectos que efectivamente causa el plagio, ¿no? Entonces, las consecuencias, los efectos, los perjuicios que pueden extenderse en el tiempo. Claro, por ejemplo, en la Junta Nacional de Justicia, ¿no? O sea, la Junta Nacional de Justicia la nombra fiscal suprema, pero resulta que una de las razones por las que la nombra la Junta Nacional de Justicia es tener, entre otras cosas, un doctorado con summa cum laude. O sea, por si acaso es la nota máxima, es decir, es la excelencia, por así decirlo. Claro, que una vez sí. más era suya, doctora. Usted es excelente. Qué barbaridad, Dios Gracias. mío. Sí, bueno, efectivamente entiendo que para ser fiscal suprema y más aún fiscal de la nación se exige el grado de doctor. Y si es que se llegara a demostrar que fue obtenido de una manera irregular, pierde el título, pierde el doctorado. Tendría que anularse y también SUNEDO tendría ya que haber iniciado una investigación, incluso de oficio, ¿no? Esperemos que así sea. Porque sí, lo que me comentan es, bueno, que SUNEDO no es muy confiable, pero tendría que actuar conforme a ley, ¿no? Por supuesto. Doctora Vélez, le agradezco mucho por estar con nosotros esta mañana y por esta información. Qué cosa increíble. Es que no puede ser. No puede ser. ¿Y saben qué es lo peor? Lo peor es que salga indignada la doctora Benavides, a quien acá siempre hemos tratado con respeto y consideración y le hemos dado todos los beneficios de todas las dudas posibles, ¿no es cierto? Por las circunstancias que está viviendo el Ministerio Público. Pero esto de salir, o sea, que el año 2023... su propia gente había pasado por Turnitin y habían llegado a la conclusión: no, Patricia, no la presentes porque vas a salir jalada y esto nos va a generar un problema. Ya es la voluntad de ocultar información y encima de salir molesta porque supuestamente le están faltando el respeto cuando era ella la que nos estaba faltando el respeto a nosotros, ¿no? Muchas gracias, doctora Vélez. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Giovanna Vélez Fernández. Increíble lo que acabamos de escuchar, pero